Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública del Estado y de nuestras comunidades, y también conversamos, dialogamos con sus protagonistas. Hoy nos acompaña Fernando García Fuentes, gerente general de la Comapa Victoria. Bienvenido, gerente. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos y para tu audiencia. Mi compañero, como siempre, Pedro Alfonso García. Miguel, gerente, un gusto tenerlo aquí en Expreso. Gracias, muy amable. Ya debe estar acostumbrado, gerente. El tema de la Comapa pues genera mucha tensión entre la población. Es uno de los temas más comentados siempre, el funcionamiento de los organismos operadores de agua. Usted tiene relativamente poco en el cargo, unos cuantos meses. Me gustaría quizás empezar porque nos ayudara a hacer un diagnóstico de cómo está la Comapa actualmente. Ok, muchas gracias. Bueno, la Comapa hace 3 años que entró la actual administración municipal, estaba en una situación de crisis verdaderamente grave. Una situación financiera caótica, es decir, totalmente en quiebra, sin liquidez, sin solvencia. Los proveedores no le querían dar crédito a la Comapa, ni siquiera la gasolina. Ya no digamos el tema de químicos, etc. Teníamos adeudos con el sistema de administración tributaria, con Seguro Social, con el Infonavit. De igual manera, era importante y que fue además llamó mucho la atención, adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. Se tenía casi un año que no se le pagaba a la comisión y que consecuentemente teníamos cortado el servicio en las oficinas, tanto en la sucursal norte como en la matriz. Esto pues representa una serie de problemas y retos muy, muy difíciles de salvar. Se llevó a cabo un esquema de planeación muy serio. No había espacio, no hay espacio aún para la improvisación, no para las ocurrencias. Todo se tiene que hacer bajo un esquema perfectamente ordenado. Se lleva a cabo un plan muy estructurado con un enfoque, con los enfoques aprobados en la administración pública o sugeridos a nivel internacional, que es los esquemas de la nueva gestión pública, que le dan, por ejemplo, prioridad al tema del presupuesto basado en resultados, en donde hacemos un presupuesto. En esencia, esto significa que ¿en qué vamos a gastar? Oye, pues voy a gastar materiales, tubería, juntas, etc. La pregunta que hacemos cuando se hace el presupuesto, oye, ¿y eso para qué lo ocupas? Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo importante es qué voy a hacer con lo que quiero gastar. Si lo que vas a hacer no representa un valor público para la sociedad a la cual sirves, no se aprueba ese gasto. Entonces, todo gasto debe de justificarse a la luz de su valor público, es decir, que tenga un valor para la sociedad. Bajo ese enfoque se empezó a trabajar, se llevó a cabo un esquema de diagnóstico, una definición del árbol de los problemas que enfrenta el organismo, se definieron objetivos claros, se llevaron a cabo en su momento programa operativo, presupuesto, bajo este enfoque que les comentaba, basado en resultados, decimos nosotros, y se empezó a tener un estricto control presupuestal. Sin embargo, esto no es magia, no significa que en el momento en que implementamos una nueva técnica, ya resolvemos el problema, de ninguna manera. Resulta que se tienen que empezar a generar ahorros, se tienen que renegociar adeudos, en donde sea factible disminuir esos adeudos, ver qué es lo que está sucediendo con el ingreso, hacer una evaluación de las tarifas. Afortunadamente en todo este tiempo hemos tenido el apoyo tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal, sobre todo digamos en los últimos años, y esto nos ha permitido poder ir saliendo adelante. O sea, hoy a 3 años de iniciada esa administración, la situación ya no se ve tan difícil, no deja de serlo. Yo hago una analogía y digo, estábamos 10 metros abajo del agua,
Hoy estamos 3 metros abajo del agua, pero seguimos 3 metros abajo del agua, ¿verdad? Y ante tantas demandas, tantas demandas que tiene un servicio tan elemental como lo es el agua, ¿cuáles han sido las prioridades en este esquema de ajuste presupuestal que tuvieron? Ok, nosotros lo primero es que tenemos que cubrir los gastos prioritarios. Energía eléctrica. Nosotros dependemos mucho de la energía eléctrica, seguramente ustedes lo saben, porque traemos el agua desde muy lejos, desde 58 kilómetros de distancia, y tenemos que vencer una altitud importante. Estamos hablando de 200 metros. Entonces, tenemos una serie de motores de un alto caballaje que requieren demasiada energía eléctrica. Desde la obra de toma que está en la presa Vicente Guerrero, 2 rebombeos y la planta potabilizadora, y luego tenemos una serie de tanques que nos ayudan en el proceso de distribución del agua, subirla todavía más arriba, a las zonas más altas de la ciudad, más motores, luego para sacar el agua, más motores para sacar el agua sucia de la ciudad. Esto nos lleva a tener un gran consumo de energía eléctrica. Ese es nuestro primer objetivo. Decir, oye, hay que cumplir y hay que tratar de eficientar, lo hemos hecho. ¿De qué manera podemos eficientar el gasto? Entonces, ese es un primer objetivo. Es decir, vamos cumpliendo con lo que se debe de cumplir, vamos eficientando el gasto, vamos eliminando los gastos innecesarios. Que alguien pudiera decir, oye, es que sí se necesita. No pasa nada con el servicio público si lo dejo de hacer. Entonces, esa es la forma en cómo evaluamos si un gasto es necesario o no. Oye, si lo dejo de hacer, ¿afecto el servicio? No afecto el servicio. Bueno, pues lo dejamos de hacer ese gasto. Entonces, en eso se estribó el cambio, en el que vamos a eliminar todos aquellos gastos innecesarios, vamos a eficientar el gasto para disminuirlo y vamos a pensar en los ingresos. Es decir, ¿por qué la gente no está pagando el servicio? Pues, no está pagando por una sencilla razón, porque siente que no recibe un buen servicio. ¿Por qué no recibe un buen servicio? Pues porque no tiene agua continua, porque hay fugas en la ciudad, porque no se le atiende rápidamente cuando hace un reporte, porque es mal atendido en el momento de que se comunica con el organismo. Todos estos aspectos hay que cambiarlos. Hemos estado trabajando en ello y creo que vamos por muy buen camino. Entonces, en ese sentido, es ir cambiando la tendencia que traía el organismo a que sea en sentido positivo, y vamos en sentido positivo. Hoy en día los pasivos del organismo han disminuido notablemente. Cada día empezamos ya a cumplir con todas nuestras obligaciones. Seguimos buscando la eficiencia de nuestros gastos, y bueno, también procurando generar una cultura de pago en la sociedad para que paguen el servicio que están recibiendo. Gerente, ¿cómo anda el tema del rezago de pagos de los usuarios? Decía usted que, bueno, hay gente que no paga porque considera que no tiene un buen servicio, habrá otra que no tiene para pagar, habrá otra que por desidia no paga. ¿Cómo lo están evaluando? Bien, nosotros tenemos 128,000 usuarios. Uh-huh. De los 128,000 usuarios, entre 30 y 40,000 usuarios no nos pagan. ¿Un buen porcentaje? Es un muy buen porcentaje. ¿Qué significa esto? Significa que los que sí pagan están pagándole el servicio a ellos. Uh-huh. Y si todo aumenta, si me aumenta la energía eléctrica, si me aumenta los sueldos porque aumentó el salario mínimo, si no porque contratemos más gente, sino porque aumentó el salario, no porque aumentemos los sueldos de manera arbitraria, sino porque hay disposiciones de carácter legal que nos hacen que se incrementen las cosas. Todo eso hay que pagarlo, y si nosotros no tenemos más dinero, pues tenemos que aumentar la tarifa. ¿Quién va a pagar eso? Pues el que paga, y el que no paga, pues tan tranquilo va a seguir obteniendo el servicio. Entonces sí es un tema delicado, es un tema de justicia, incluso de equidad. O sea, no es factible que una parte de la población esté cargando con el resto, no es correcto. Entonces nosotros estamos llevando a cabo las medidas de apremio con aquellos usuarios morosos que no han decidido no pagar.
vamos, se dialoga con ellos, se les notifica que tienen una deuda importante, que se acerquen con la Comapa. Para nosotros es más importante que ellos se acerquen y que ya empiecen a pagar mensualmente. Y con su adeudo, bueno, tienes un adeudo grande, lo platicamos, vemos cómo lo negociamos, ahí te damos plazo para que no, pero ya es importante que empieces a pagar. Hemos tenido una buena respuesta, no la que quisiéramos, pero es una buena respuesta. ¿Tienen una cifra del rezago de pagos que hay de los morosos? Sí, en cuanto a recursos. Pues mira, nosotros te voy a dar un dato para ubicarnos más o menos. A nosotros el rezago representa la facturación de un año. Casi... es muchísimo dinero. Si toda esa gente fuera a pagar, se resolverían muchos problemas. Se resolvería el problema de la Comapa, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, no tendríamos que andarnos tronando los dedos cuando nos llega el recibo de la luz. No tendríamos que andarnos tronando los dedos cuando ya se acerca la fecha en la que pagamos los sueldos. Insisto que hemos estado cumpliendo, pero de manera muy apretada, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa que esté muy apretado para cubrir los gastos? Que nos estamos quedando atrás en un concepto que es el de la inversión. La ciudad necesita mucha inversión en materia de agua potable y drenaje. Se dejó de hacer por muchos años. La verdad, tenemos varios, 2 o 3 años, que se ha invertido de manera importante, con el apoyo, primero, del gobernador Américo Villarreal, y también con el apoyo del alcalde de la presidencia, que son quienes han invertido, es decir, lo han hecho, lo que se ha invertido principalmente en la Comapa se ha hecho con recursos del gobierno municipal y con recursos del gobierno del estado. ¿Cuáles serían esas inversiones que urgen en temas de agua para Victoria? Bueno, nosotros detectamos, en principio ahorita el más importante que todos conocen, que es el acueducto, ¿no? La segunda línea, que ya afortunadamente, incluso a nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ya manifestó la intención de llevar a cabo esto. ¿Eso qué significa? Digo, ¿no? Todos ya lo sabíamos aquí en Victoria. Lo que no teníamos era que la presidenta dijera, sí le voy a invertir. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Entonces, eso nos pone muy contentos a los victorenses. Porque, eso nos va a dar suficiencia. Ese es, digamos, lo primero. No es nada más la línea, es una nueva planta potabilizadora de última generación que nos va a generar agua de más calidad que la que hoy tenemos. Obviamente debe de venir con eficiencias. Sin embargo, en la ciudad requerimos renovar muchas redes, es muchísimo dinero. Yo creo que sería una cantidad igual o superior a lo que nos está costando el acueducto. Nos está costando como mexicanos. ¿Ya inició la obra? Ya inició la obra. Ya inició la obra, afortunadamente. Obviamente la coordinación la tiene el gobierno del estado, tienen equipos, y la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Obras Públicas pues tienen personal muy especializado, altamente calificados todos. Entonces están haciendo como deben de ser las cosas. Nosotros nos enteran y lo están haciendo de la mejor manera, y en ese sentido vamos, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que hacer. Ustedes lo ven en la ciudad de repente, que se cae. Nosotros llamamos un caído, ¿no? Un socavón que le llamamos, ¿no? ¿Qué es un socavón? Pues es un tubo de drenaje que va en medio de la calle y que por la antigüedad de 50, 60, 70 años eran de concreto. Los ácidos y los gases que se generan por el agua residual van carcomiendo esta tubería. Se hace delgadita y se fractura, y el peso el paso de los vehículos hace que se caiga, ¿no? Luego de repente hay lugares en donde ya no hay tubería. Cuando abrimos ya no hay tubería, lo que hay es una caverna que por donde estaba antes un tubo, ¿no? Bueno, pues hay que trabajar en todas esas. Nosotros tenemos identificado algo así como 128 kilómetros que hay que reponer de drenaje. Sin embargo, en estos años, entre los apoyos que nos ha dado de manera muy importante tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado, nosotros en menor medida, con los recursos escasos que tenemos,
Ya llevamos casi 20 kilómetros. Dice, oye, es muy poquito en relación a 20. Pues mira, es muy poquito, pero peor es nada, ¿no? Sí. Y ahí vamos. Ese es uno. También hay redes de agua potable muy viejas que hay que quitar porque eso nos genera fugas constantes. Tenemos que trabajar en un esquema de distribución más moderno para poder controlar a distancia la apertura y cierre de válvulas, el control de presiones, etcétera. Que también nosotros le llamamos, acabamos de armar hace un mes y medio un nuevo programa que le llamamos de microsectorización. Vamos a poner, a implementar dentro de la red de la ciudad entre 100 y 200 microsectores, de tal suerte que podamos aislar un microsector cuando hay un problema en esa parte y afectar a la menos población posible. Obviamente se requieren inversiones importantes y además modernas, es decir, queremos tener válvulas controladas a distancia, medidores controlados a distancia, macromedidores controlados a distancia, de tal suerte que a distancia podamos estar monitoreando la presión en una parte de la red. Hoy está aumentando mucho, se autocontrola, o nosotros a distancia podemos cerrar esa válvula. O si hay una fuga importante en uno de esos microsectores, bueno, pues cerrar nosotros a distancia. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro plan en materia de la red. Ya empezamos con recursos propios. Vamos con el primer. Nos faltan 150 microsectores, pero ya vamos a ser el primero. El asunto es, dicen que un camino largo hay que empezarlo con un paso. Claro. Y así lo vamos a hacer nosotros. Obviamente hay que invertir en maquinaria y equipo. No tenemos equipo de transporte. Los que tenemos son vehículos de más de 12 o 13 años de antigüedad. Para el uso que se le da, intensivo que se le da en el organismo, ya no son muy útiles. Un día se descomponen y otro día también. Gerente, mencionaba anteriormente el tema de la sectorización del agua, y hay una problemática que tal vez ahorita no la vemos mucho porque llovió, pero es el tema del cuidado del agua. ¿Cómo están enfocándose para el tema del cuidado del agua, aún con la abundancia que hay actualmente? Sí, mira, hay dos vertientes que estamos manejando. Una de ellas, y en mi opinión la más importante, es el de la micromedición. Nosotros sabemos que hay desperdicio de agua. A nivel nacional se han manejado que el 40% en promedio, a nivel nacional, el 40% del agua se desperdicia. ¿En dónde se desperdicia esa agua? Pues, a lo mejor podemos pensar que en las fugas que hay en las redes, las que son visibles, ¿no? Nosotros tenemos cálculos muy cercanos a una realidad de cuánto es la cantidad de agua que se nos va en esas fugas, ¿no? Aunque estamos todos los días reparando, hay nuevas y es una lucha. Reparamos 20 y al otro día aparecen 15, ¿verdad? Nuevas. Y bueno, en eso estamos. Pero ¿cuánto de agua se desperdician en las fugas? Mira, nosotros consideramos que se debe estar desperdiciando probablemente un 10%. No hay ciudad, cuando menos en nuestro país, que no tenga eso o más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el otro 30% que en promedio se puede estar perdiendo en la ciudad? No es que se esté perdiendo. Nosotros hay un concepto que le llamamos agua servida. Nosotros producimos una cantidad, vamos a suponer, voy a decir números hipotéticos, ¿no? Yo produzco 1000 litros por segundo, ¿sí? De esos 1000 litros por segundo que yo produzco, ¿qué entiendo por producir? Son el agua que extraigo de los pozos, de los manantiales y el que traigo de la presa. 1000 litros por segundo. Y de esos 1000 litros por segundo, yo solamente facturo 600 litros por segundo. Oye, ¿cómo es posible? Eso nosotros le llamamos eficiencia física. Y por eso hablamos de un desperdicio de un 40%. Y, oye, ¿estás tirando? No. A lo mejor de esos 400 litros por segundo que no estoy facturando, a lo mejor efectivamente 100 litros se están tirando. Probablemente. Por fugas. Por fugas. Es un tema complicado. Ya sabemos que
tener 0 fugas no va a existir. Ni en las mejores ciudades no existe eso, ¿verdad? Pero es tan complejo y tan grande el sistema que es difícil, o sea, antoja muy difícil decir, oye, 0 fuga, ¿no? Pero bueno, 100. Oye, ¿qué pasa con los otros 300 litros por segundo? O sea, ¿en dónde están? Nosotros llamamos eso una fuga administrativa, pero que es un agua servida. Es decir, esos 300 litros sí se están sirviendo. O sea, se están llegando a un domicilio. Y ese domicilio, probablemente, lo más seguro, es que se le está yendo en fugas internas. Lo más común, casi todo, yo me atrevería a decir que el 80% de los domicilios se les está escapando agua por el sanitario. El famoso sapito, que se le junta sarro y empieza ya a fugarse el agua. Y no nos damos cuenta porque es poco a poquito. Imagínate por 120,000 usuarios que se le está fugando ahí una cantidad de litros de agua. Es una cantidad tremenda, ¿no? También hay tomas clandestinas. Son pocas, relativamente hablando, pero también las hay. Hay que buscarlas, estamos trabajando en ello para también acotar ese problema. Pero nuestro principal problema es las fugas en los domicilios. Ahora, ¿qué hacemos para las fugas en los domicilios? El que tiene medidor, si tú tienes un medidor en tu casa y de repente empiezas a ver que consumes mucha agua de acuerdo al medidor, oye, pero yo no consumo eso, y haces tus cuentas, es muy sencillo hacer cuentas. A ver, yo tanta agua, tantas veces al baño, tantas veces me baño, la comida, la lava de la ropa, etc. Se saco en litros, no estoy gastando tanto, pues tengo una fuga. Y no la veo porque se está yendo al drenaje y se está yendo a la tubería de drenaje. Entonces no vemos esa fuga. Entonces esa fuga es agua servida que nadie la está aprovechando, ¿verdad? Pero es agua servida. O, peor aún, que sí la estamos utilizando, pero no la estamos facturando. ¿Por qué? Porque no hay un medidor. Si no hay un medidor, ¿cómo me doy cuenta que tengo una fuga? Si no hay un medidor y yo consumo 30 metros cúbicos, pero nada más me cobran 10, pues no me apura gastar más o menos, ¿no? Alguien dijo una vez, a lo mejor de manera irresponsable, dijo, no pasa nada, al cabo que para lo que pago son 157 pesos, ¿verdad? Puedo estar oyendo la fuga en la noche, mañana me levanto a ver, ¿verdad? Porque al cabo no me va a costar más. Pero si yo sé que ese ruidito significan pesos que se me están yendo, pues me voy a levantar. Claro. Y en el peor de los casos, si no la hay en ese momento, voy y le cierro la llave de paso. No quiero estar consumiendo agua que luego me va a costar. Entonces, solución para disminuir el desperdicio del agua, medición. Hay que medir. ¿Sí? Nosotros en la ciudad tenemos aproximadamente un 60% de los usuarios no tienen medidor. Y somos 128,000 usuarios. Es una cantidad tremenda, ¿no? Y luego, por si fuera poco, de esos 60, 70,000 usuarios que no tienen medidor, había como 40,000 que estaban en la tarifa más baja. 150 pesos. Es decir, se establecía una cuota fija. Es decir, a ver, tú consumas o no consumas, te voy a cobrar 157 pesos. La mayoría consume. Y la mayoría seguramente consume más de 10 metros cúbicos. Pero no importa, porque pues, al final de cuentas me van a cobrar 10 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces traemos 40,000 que estaban pagando solamente 157 pesos. ¿Y ahí qué se puede hacer, gente? Porque durante mucho tiempo he escuchado de gente que dice que pues no hay medidores. Es decir, no tienen medidor porque no tiene la Comapa para ir a ponerlos. Sí. La verdad es de que nosotros no tenemos la obligación de poner de regalar el medidor. No podemos, además. O sea, me dicen que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? El costo de adquirir y instalar tal cantidad de medidores es tremendo, no podemos, o sea, y en todo caso tendríamos que cobrárselo a la ciudadanía. Y entonces la manera más transparente y clara, de decirlo de alguna manera, de llevar a cabo un proceso de mejoramiento de la medición, en donde participemos todos, porque todos estamos conscientes de la importancia de la medición,
es que el propio usuario diga, oye, yo quiero consumir, yo quiero pagar lo que consumo, quiero que me facturen lo que yo consumo y yo voy a poner mi medidor. Y entonces nosotros invitamos a los usuarios, a nuestros usuarios, a que, cuando digo nuestros usuarios, hablo de nuestros usuarios del sistema, y digo de nuestros, hablo de la ciudad, ¿verdad? No de alguien que esté ahí en la Comapa, no, claro. No. O sea, la Comapa es de la ciudad, ¿verdad? Es de todos. Y entre todos la tenemos que cuidar. Los invitamos a que adquieran su medidor en donde ellos consideren, en donde les convenga. Nada más que cumpla con la norma oficial mexicana de los medidores. Y pues se ha generado una muy interesante dinámica que ha favorecido pues, el incremento de la medición. ¿Por qué? Porque en la ciudad de repente, cuando antes tú querías conseguir un medidor, los conseguías hasta en 1,500, 1,800 pesos un medidor. ¿Por qué no eran demandados, verdad? Uh-huh. En el momento en el que ha aumentado la demanda de los medidores, se ha dado una sana competencia entre los usuarios. Perdón, entre las empresas comerciales que venden medidores. Y los usuarios además cada día valoran más el hecho de saber cuánto consumen. Hay una mejor conciencia ambiental de no desperdiciar el agua. Si yo quiero estar seguro que no estoy desperdiciando el agua, tengo que estar viendo cuánta agua consumo o cuánta agua pasa cuando menos. No que la consuma, a lo mejor la estoy desperdiciando. Pero ha sucedido que han bajado los precios de los medidores, a pesar que ha aumentado la demanda. Esto es un contrario a lo que esperaríamos. Pero pues empezaron vendiendo medidores a 900 pesos, luego de repente alguien salió y yo lo vendo en 800, y luego alguien, no, yo 650, y luego alguien, yo en 540. Uh-huh. Luego el gobierno municipal a través del área de bienestar se acercó con varios proveedores a decir, oye, pues la Comapa está decidida a poner medidor en todos lados. Entonces, necesitamos que nos ayudes a la ciudadanía a que no le salga tan caro comprar su medidor. Sí. Hubo 1 o 2 empresas comerciales que accedieron y bajaron aún más precios a 500 pesos, 499 pesos, uh-huh. ¿verdad? Y hoy me estaba enterando en la mañana que hay otro proveedor que lo está vendiendo, creo que 450 pesos. Entonces, y son medidores que cumplen con la norma. Son medidores de plástico, porque ya ves que los de bronce se los roban. Uh-huh. Desafortunadamente, tristemente tenemos ese problema también. Ha sido una de las razones por las cuales también disminuyó mucho la medición. Y vamos muy bien. Hemos recibido en la Comapa más de 2,600 medidores de noviembre a la fecha, y los estamos instalando. Nosotros los instalamos por nuestra cuenta, es decir, no se le cobra al usuario la instalación, nos dejan el medidor, se les hace un recibo, se les entrega, y en un lapso aproximadamente de 2 semanas se va y se instala el medidor. Hay casos en donde llegan a quienes van a instalar el medidor y resulta que la toma no está preparada para poner un medidor, ¿no? Entonces se les notifica, oye, tienes que ajustarlo. Cualquier plomero sabe cómo debe de quedar para poner el medidor. Y una vez que ya esté, avísanos y venimos y te lo instalamos el medidor. Por ahí traemos un dato como de 120 medidores que no hemos podido instalar por esa situación. Pero ya hemos instalado más de 2,000 medidores. Entonces, vamos bien en el tema de la medición. Nos da muchos ánimos y no ha bajado el entusiasmo por medirse. O sea, ese es el centro del asunto, ¿no? La medición, para bajar el problema del desperdicio. Esa es una de las vertientes. La otra vertiente para evitar el desperdicio pues es la cultura del agua. A nivel mundial el agua es un tema crucial, muy importante. Hay algunos futuristas dicen que ese va a ser la causa de las futuras guerras en el mundo. Por lo menos conflictos ya hay. Conflictos ya hay, lo hemos visto en nuestro país. Y a nivel cercano también, entre estados vecinos, por el agua. Sí.
y luego la pelea entre el consumo doméstico y el consumo industrial y el consumo agrícola. Pero bueno, las autoridades, por ejemplo en este caso las autoridades del Estado, que son las encargadas de administrar el agua a nivel estatal, tienen una tremenda experiencia en el tema. Incluso gente que a nivel internacional son expertos, están dentro, y además quien los encabeza de esos esfuerzos son expertos en la materia, en el área de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Entonces, creo que se están haciendo bien las cosas, pero eso no significa que ya no sea problema. Gerente, actualmente es una buena temporada, pero probablemente en otra temporada del año inicia el estiaje, digo, a pesar de la abundancia. ¿Tienen planeado en algún momento sostener el esquema de los tandeos? Sí, claro. De hecho, mira, debo de reconocer que hoy en día, aunque tenemos agua suficiente, hay algunas zonas de la ciudad, un porcentaje muy pequeño, que todavía tandeamos el servicio. ¿Por qué se hace eso? Porque la infraestructura de la ciudad no nos permite darle de manera continua. Voy a ponerlo así. Tenemos 2 colonias juntas, les llega un tubo a esas 2 colonias, un ejemplo muy simple, ¿verdad? Para abastecer esas 2 colonias. Pero si yo le abro la llave a las 2 colonias, no le va a llegar a nadie. Les va a llegar un chorrito, no les va a llegar, o a las partes que están un poquito en lomita, nunca les va a llegar agua. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir. Decir, a ver, pues aquí nomás te llega un tubo. La dividimos en 2. Entonces a la colonia 1 le vamos a dar un día. ¿Sí? Y le llega suficiente agua. Hay una buena costumbre y cuidado por parte de la ciudad, de los usuarios, de los ciudadanos, de almacenar agua, los tinacos, ¿verdad? Y de tal suerte que quien es previsor y tiene su tinaco, ni se da cuenta que un día no tiene agua, ¿no? Pero sí hay un tandeo, ¿verdad? Ahorita tenemos suficiente agua, pero ¿qué pasaba hace un año? Hace un año estábamos tronándonos los dedos porque no había agua. Y los tandeos los traíamos en toda la ciudad. Para nosotros los tandeos significan un dolor de cabeza. Es trabajar día y noche con gente que anda moviendo válvulas para poder hacer estos tandeos en toda la ciudad. Nos sale muy caro el tema del tandeo. Nos quisiéramos que no pasara. Desafortunadamente tenemos que ser así como que muy realistas y decir, la sequía va a permanecer. Es decir, el año pasado aparentemente fue un año bueno, pero fue bueno en junio, en tema de lluvia, ¿verdad? Es tema de lluvia. Pero ya julio, agosto, septiembre, ya no hubo lluvias, o no fueron importantes. Un dato, nosotros, nuestro principal indicador de la suficiencia de agua son los manantiales de La Peñita, aquí en Ciudad Victoria. Y en las últimas semanas se ha bajado notablemente la producción de ese manantial. Porque, bueno, no ha llovido. Si la lluvia se mantuviera esporádicamente, que fuera más o menos buena, no tendríamos problema. Pero ahí va para abajo, ¿no? Y en ese momento que empiezan a bajar La Peñita y empiezan a bajar los pozos profundos, empezamos a depender más de la presa Vicente Guerrero. Y cuando ya nada más tenemos el agua que viene de la presa, ahorita nada más llegan 900 litros por segundo de la presa. Cuando nada más tengamos 900 litros por segundo, en una ciudad que necesita 1500 litros por segundo, el proceso de tandeo del agua, o sea, se vuelve complicado, ¿no? Entonces, sí vamos a continuar el tema de los tandeos. Tenemos que prepararnos para ser más eficientes, que no nos cueste tanto. Pero no hay algo que nos diga, ya se acabó el problema de la sequía. Las condiciones siguen siendo difíciles. Incluso comentar aunque no es un tema de nosotros, pero en el norte del estado hay un problema grave. En ciudades muy grandes. Ciudades muy grandes de escasez de agua. Nosotros, afortunadamente, fuimos bendecidos y en la zona sur más. Ellos se quedaron sin agua en la zona sur. Fue grave en la zona conurbada de Tampico Madero y Altamira. Una zona muy grave. Afortunadamente llovió y ya, se resolvió el problema. Sí. Pero ¿cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Y hay que prepararnos
porque seguramente esto va a volver a suceder, ¿verdad? Entonces necesitamos estar preparados para ello. Entonces el tema de los tandeos, hay que estar preparados para hacerlo. Y la otra, si somos eficientes, si todos medimos y empezamos a cuidar con nuestra agua y decimos, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito 1500, porque como todos cuidamos nuestra agua, lo único que necesito son 1000 litros o no son 900. Cambia totalmente la perspectiva, ¿no? O sea, ya no hay desperdicio en las casas, porque cuando hay desperdicio me doy cuenta. Ya no hay tantas fugas, porque ya tenemos un esquema de microsectorización que me permite aislar inmediatamente un problema. Cuando tengamos todo eso, seguramente la necesidad de agua va a ser mucho menor, ¿verdad? Y debemos de tender a que la necesidad de agua de una ciudad sea menor, obviamente para ser eficientes en el uso del líquido. Gerente, ya para ir terminando, ¿cómo andamos en el tema del manejo de las aguas residuales? En dos sentidos, desde el usuario, digamos, de la ciudadanía y desde el organismo operador. Ok, muy bien. Mira, es un tema bien interesante. A nosotros nos cuesta muchísimo tratar las aguas residuales. Y estamos obligados, es decir, las autoridades federales en materia de agua, a través de las leyes correspondientes, establecen criterios para la disposición de aguas residuales en los cuerpos receptores, que les llaman, que son los arroyos, lagunas, presas, etcétera, incluso el mar. Es decir, hay reglas, y entonces dicen, tú no me puedes disponer o tirar agua a este cuerpo receptor si los niveles de contaminación son superiores a tal punto. O sea, sin entrar en muchos detalles, porque son muchos los factores, sí, ¿no? Elementos que se evalúan. Yo tengo que cumplir con ellos. Si nosotros, Victoria, no cumplimos con esa calidad del agua que estamos tirando, nos multan. Son multas muy grandes. Y tenemos que empezar a pagar otros derechos que ahorita no pagamos porque estamos cumpliendo. Pero nos cuesta mucho. Nosotros tenemos muchas personas de aquí en Ciudad Victoria seguramente no lo saben, que tenemos una planta tratadora de aguas residuales y que nos cuesta mucho operarla. Energía eléctrica, químicos, personal, mantenimiento de las instalaciones. El agua residual es muy corrosiva, muy agresiva con las instalaciones, pero tenemos que estarle dando mantenimiento constante para que el agua que sale de esa planta no es agua potable, pero es agua que ya se puede utilizar en riegos, etcétera, ¿no? Sin riesgos de contaminación o de salubridad. Entonces, tenemos que tener cuidado con el agua que estamos mandando a los cuerpos receptores. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando los usuarios no tienen conciencia de esto y a las redes envían agua muy contaminada? Pues para nosotros va a ser muy problemático. Hace algunos años sucedió algo aquí en Victoria, no se dio a conocer porque se controló el problema y se resolvió rápidamente. Pero llegó residuos de diésel a la planta tratadora de agua. Estoy hablando hace ya una buena cantidad de años. El que haya llegado el diésel a la planta tratadora significó el que haya generado un grave problema en el proceso. Claro. Porque el proceso implica el trabajo de ciertas bacterias, ¿sí? Que requieren oxígeno, que son las que ayudan a descomponer una serie de contaminantes. Lo digo de la manera más sencilla porque no soy el experto, pero los debe ser un proceso complejo. Son procesos complejos. En el momento en el que llega un combustible de este tipo, elimina el oxígeno, se tapa y elimina, se hace una nata arriba, los aceites, eso, y eso evita, y entonces se mueren las bacterias y elimina o complica todo el proceso. Entonces tenemos que ser cuidadosos como usuarios de qué es lo que estamos tirando a nuestras redes. No podemos tirar sustancias tóxicas o venenosas, no podemos tirar aceites en una cantidad notable, ¿verdad? Alguien decía, oye, y lo que lavan las señoras en su casa, el sartén, eso es una cantidad muy pequeña, ¿no?
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un negocio como los restaurantes, como las gasolineras, como los talleres mecánicos? Si no son cuidadosos y cuando hacen un cambio de aceite, por ejemplo, en lugar de almacenarlo y reprocesarlo, hay empresas que se dedican y que agarran todo ese aceite y lo reprocesan, se lo llevan y hasta creo que se los compran. Si en lugar de hacer eso, para no batallar, lo avientan al drenaje o un carretón de comida de la calle, de tacos, por ejemplo, toda la grasa de toda la noche la agarran y la avientan. Que es una escena que se ve mucho todas las noches. Eso se ve todas las noches. Los restaurantes igual, simplemente el aceite con el que fríen ahí las papas, etcétera, el pollo. Todo eso, si ellos no tienen cuidado y lo mandan al drenaje, lo primero que va a pasar es que nos van a dañar nuestras redes. Se tapan las redes de grasa. Se hacen unos tapones. Y entre más, estos tapones se vuelven muy grandes y muy duros. Llega un momento en el que ya no lo podemos destapar. Tenemos un equipo Vactor que seguramente lo han visto en la calle. Van, se sondea y destapa. Pero llega un momento en el que ya no se puede. Y cuando ya no se puede, hay que romper la calle, hay que abrir, hay que cortar, poner un nuevo tubo, sacar el tubo que está totalmente taponeado. Y no nos damos abasto. Sí tenemos un problema. Hace poco ya tuvimos una reunión con la Canirac, que es el organismo que agrupa a los restauranteros aquí en Ciudad Victoria, en donde la verdad de muy buen ánimo ellos aceptaron nuestras propuestas. Tienen que tener todo este tipo de negocios, trampas de grasas, para evitar que esas grasas se vayan o incluso otro tipo de residuos también, no necesariamente grasas, ¿verdad? Evitar que se vayan a las redes, para cuidar las redes y para facilitar el proceso de tratamiento de aguas residuales. Nosotros decían, oye, ¿cuánto es la multa? Y le, mira, la multa es lo de menos. Yo con lo que le cobro de multa a un negocio, no pago una mínima parte de lo que me cuesta reparar un drenaje caído, un drenaje tapado. Es mucha gente, es maquinaria especializada, son riesgos, es material que tengo que utilizar, tiempo, costos de oportunidad, etcétera, que me cuesta a mí reparar eso. La multa no me sirve para nada, ni para la gasolina, claro, de los equipos que ahí traemos. Entonces, por eso es bien importante, es lo que comentábamos con la gente de Canirac. Y la verdad, muy conscientes ellos, estuvieron de acuerdo, van a hacer reuniones. Quedamos de tener alguna reunión con sus agremiados a efectos de hacer conciencia, ¿no? Entonces, es un tema de cultura del agua, no solamente el que estemos conscientes, el que de ellos, sino el estar nosotros informando de qué es lo que sucede en la Comapa, acciones como estas, que les agradezco mucho la oportunidad de platicarlo, para que la gente entienda cómo es su Comapa, ¿no? Cómo funciona su organismo administrador del servicio de agua en la ciudad. Tenemos un área de cultura del agua que constantemente está yendo a las escuelas con los niños a dar pláticas, a empezar desde niños a que ahí sembrar una semillita de que hay que cuidar el agua, que no la desperdicien, ¿no? Y traemos ahí 2, 3 programas bien interesantes en el tema de cultura del agua para generar mayor conciencia y evitar el desperdicio del agua. Gerente, por cierto, mencionábamos que ahí viene una temporada invernal. Sí. Ya para concluir yo mi participación, quiero preguntar qué se espera y qué sugerencias se le da a los usuarios. Ok, sí, efectivamente. Bueno, hubo unos videos ahí un poco fatalistas en las redes, ¿verdad? Que bueno, estaban exagerando. Nosotros, para no equivocarnos, nosotros nos allegamos de información oficial, que es la que emite Conagua. Conagua, sin afán de protagonismo, nos dice, oye, científicamente esto es lo esperado. Para Ciudad Victoria, Conagua maneja un mínimo de 2 grados. Algunas redes, algunos portales especializados en el tema de pronósticos de agua, de clima, manejan hasta 1 grado. Ninguno en Victoria maneja ni siquiera 0 grados. Pero nosotros tenemos un comité de evaluación de riesgos ahí en la Comapa, nos reunimos el lunes pasado, se pusieron sobre la mesa todos los hechos, las experiencias,
Y llegamos a la conclusión, oye, estamos muy cerca del cero, ¿para qué nos arriesgamos? Vamos a lanzar una campaña en donde les digamos a los ciudadanos que protejan su medidor, su toma, mejor dicho. Porque alguien dice, yo no tengo medidor. No, protege tu toma. Claro. Porque la toma también se revienta, o sea, se revienta el tubo, se congela el agua, se hincha y truena la tubería. Y lo más grave del asunto es que se va a hacer una fuga de agua. Y si nadie cuidamos nuestras tomas, pues vamos a tener 1,000, 2,000, 3,000 fugas de agua. Entonces, eso es desperdiciar el agua. Entonces, la súplica para los usuarios del servicio de agua es: protejan sus instalaciones, su toma de agua, incluyendo su medidor, por supuesto, que tiene un costo. Y que si tienen incluso instalaciones de agua al interior, a la intemperie, que las protejan de alguna manera, ¿no? Sobre todo quienes tienen tinacos, pues seguramente tendrán instalaciones externas, ¿no? Vean la manera de protegerlas del aire principalmente, donde no les pegue el aire. Si es posible, le pueden poner papel, de lo que sea. Periódicos se usa mucho, ¿no? No, pero como estoy aquí, no puedo decir que no, tiene muchos usos. Después de leerlo, claro, lo leen y después ya lo pueden usar. No, pues de una revista, de un cartón, papel de cualquier tipo. Puede ser un trapo. Me refiero a una tela, pero si ponen una tela, luego pongan un plástico por encima, ¿no? Porque la tela se filtra el aire, el papel no. O sea, alguien dice, oye, ¿le podemos poner una tela? Sí, se puede poner una tela, además que luego ponen plástico. O sea, la tela amortigua y la tela evita, y el plástico impide que pase el aire, ¿no? Entonces hay que proteger las instalaciones en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Muy bien. Esas son las recomendaciones. Pues muchas gracias. No sé si tenga usted algún último comentario. No, yo encantado de estar con ustedes. Me gusta convivir con gente joven y que hacen este tipo de trabajo. La verdad, los felicito. Y qué bueno, que les deseo mucho éxito, y ayúdenos con el tema de la conciencia de lo que es la importancia del agua en nuestra vida. Sí, tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Luego ya viene todo lo demás, el problema administrativo, de alguna manera lo tendremos que resolver. Eso déjenoslo a los que estamos trabajando ahí, ¿verdad? Pero sí hay que cuidar el agua, hay que cuidar las instalaciones. Sí, hay que exigir. Yo no me enojo cuando nos exigen, oye, tenemos una fuga. Vamos a resolverla, ¿verdad? Entonces, adelante, y pues mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, gerente, y que no sea la primera, que no sea la última vez que venga aquí. No, las veces que guste. Siempre hay temas relacionados con el agua. Siempre hay temas y estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.